Mi nombre es Iván. Soy vigilante nocturno. Mi puesto actual, una obra suspendida a las afueras del pueblo, donde se planeaba construir un nuevo puente vehicular sobre un viejo canal. La construcción lleva meses detenida, abandonada, pero por alguna razón legal que nunca entendí. Deben mantener la vigilancia activa. Es solo un poste con un generador que falla seguido, unas oficinas móviles vacías y maquinaria cubierta con lonas polvorientas. Algunas flotaban a 1 metro del suelo, como si fueran ojos. Me dejó un mensaje escueto, su voz rasposa por el teléfono fijo del pueblo. Si ves más de una luz al mismo tiempo, no te detengas. Desaparecían y luego aparecían en lugares insólitos, el termo dentro de un barril vacío que nadie había tocado, mi chaleco tendido sobre la lona de una excavadora, y cada noche escuchaba pasos a mis espaldas, pesados, arrastrados, como si alguien caminara sobre la tierra suelta del terraplén. Al voltear, siempre el mismo panorama, el terraplén parecía haber cambiado de forma, como si alguien lo estuviera excavando desde adentro, moviendo toneladas de tierra sin dejar una pala a la vista. Y nunca mires la tercera. Decidí quedarme en el centro del terraplén, sin moverme, esperando. El aire se volvió pesado, con un olor a humedad estancada y algo más, algo pútrido, dulce. Voces que respondían antes de que yo hablara, con mi mismo tono. Voces de los hombres en el círculo. Voces de los que estuvieron aquí antes. Nombres. Susurraban nombres de los que ya no estaban. Y mi nombre. Saqué mi linterna. Al encenderla, el haz de luz barrió la oscuridad, y vi que no estaba solo. El haz de luz se desvanecía por completo, sumiéndome en una oscuridad total, un silencio opresivo donde el único sonido era mi propia respiración, uno de los que espera en el círculo, con el chaleco sucio y los ojos vacíos, mirando la zanja, esperando. Todos con chalecos de seguridad como el mío, rostros sucios, sin expresión, con los ojos abiertos, vacíos, inmóviles. No me miraban. Miraban al centro del círculo, en el suelo. Una zanja, profunda, negra, y al fondo una lámpara encendida. Son bocas. Una de esas luces que me habían estado siguiendo no era una lámpara normal. Era un brillo interior, una luz viva que pulsaba débilmente, y alrededor de ella, una oscuridad amorfa, una cosa inmensa que se arrastraba, que exhalaba ese aliento putrefacto. En esas penumbras, escuchaba el ruido. Detectaban movimiento en zonas sin acceso, dentro del terraplén. Las grabaciones se corrompían al intentar copiarlas, llenándose de estática y figuras distorsionadas. Y en un frame, un solo cuadro, me vi a mí mismo dormido en la litera de la caseta, pero yo recordaba haber estado despierto, vigilando. Era como si hubiera otra versión de mí, haciendo mi trabajo, mientras yo estaba atrapado en una pesadilla. O viceversa. Una respiración lejana, pesada, que venía de las profundidades de la tierra. Como si el terraplén mismo fuera un pecho que se expandía y contraía. No entendí lo que quiso decir con la tercera, pero la advertencia se me clavó. En la caseta, el calendario en la pared de un año anterior tenía notas escritas por mi propia letra, notas que yo no recordaba haber puesto, marcando fechas que ya habían pasado, y que describían eventos que yo estaba a punto de vivir. En un sueño, me vi enterrado vivo, la tierra húmeda sobre mi rostro, y desde abajo veía las luces moverse, parpadeando sobre mí. Otras parecían esconderse cuando las enfocaba con mi linterna, desvaneciéndose en la oscuridad para reaparecer segundos después en otro punto. Mi radio se cortaba a la misma hora cada noche. A pesar de que el generador del poste de vigilancia funcionaba perfectamente. Solo escuchaba estática, y un susurro, una voz que me llamaba, un lugar aislado, sin señal de celular ni red eléctrica estable, que
Cada noche recorro el área con mi linterna, revisando materiales, tomando fotos para el reporte y asegurándome de que nadie se acerque a las estructuras incompletas. Especialmente al terraplén. El terraplén. Un talud alto de tierra compactada, parcialmente reforzado con costales. Sería la base del puente. En las noches, con la luna llena. Parece una tumba gigantesca. Una noche, mientras patrullaba cerca de ese terraplén, vi una luz parpadeante a lo lejos. Parecía una lámpara. El brillo débil de una linterna en la oscuridad. ¿Pero nadie más debería estar ahí? No había más guardias, ni capataces. Me acerqué, la linterna en alto. El corazón latiéndome con fuerza. No encontré a nadie. Ni rastro. Pero la luz me siguió. No la vi moverse, pero cada vez que volteaba, estaba ahí, un poco más cerca, un poco más intensa, en el mismo punto donde yo la había visto por última vez, esa misma madrugada. Al revisar las fotos que tomé para mi reporte, vi algo inquietante. En todas las imágenes aparecía un destello en el fondo, un brillo verdoso, exactamente en el mismo punto. Y en la última, justo antes de que apagara mi linterna, había una figura iluminada, apenas diseñable, en medio del terraplén. No era un reflejo. ¿Era una silueta? Los días siguientes, la actividad se repitió. Las luces aparecían más cerca. Consulté con el capataz anterior, un hombre ya retirado con fama de saber de todo. Empezaron a desaparecer objetos. Una caja de herramientas, mi termo de café, mi chaleco de seguridad que dejaba colgado en la oficina móvil. Mi linterna empezó a fallar. No se apagaba al azar. Solo lo hacía cuando apuntaba al terraplén. Empecé a perder la noción del tiempo. Los días se fusionaban con las noches. Las cámaras de seguridad, esas pocas que aún funcionaban, me mostraban cosas imposibles. Una noche, la curiosidad me venció. O quizás fue el agotamiento, la desesperación por entender. Había otras personas, paradas en círculo a mi alrededor, como si siempre hubieran estado ahí. Fusionadas con la tierra. Las voces en mi radio, sin estar encendida, se hicieron claras. La última entrada de mi reporte, escrita en mi bitácora antes de que la perdiera, decía con letra temblorosa: las luces no son faros. Y ahora lo sé. Lo sé porque el terraplén respira. Y yo, Iván, soy parte de su aliento, parte de su hambre. Mi nombre es Claudia, soy operadora de radio, y la mayoría de las noches, soy la única voz que se atreve a romper el silencio de esta sierra. Trabajo en una estación comunitaria, un cuarto pequeño con equipos antiguos y modernos mezclados, con una antena oxidada en el techo y cables colgando como lianas. Una interferencia en la frecuencia 104.7 FM. Apenas un rasguño en el sonido. Poco a poco, ese rasguño se convirtió en una voz, un susurro, apenas audible, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. Apagué y encendí los equipos. Revisé los cables. Nada, la interferencia seguía ahí. Busqué en los recortes de prensa amarillentos que cubrían las paredes de la estación. Mis grabaciones de voz se mezclaban con interferencias, y a veces, una frase se repetía como un mensaje cifrado, una advertencia. ¿No estás sola?, pregunté a los viejos del pueblo, esos que venían por sus mensajes y compraban sus productos. Me dijo que el tiempo se acababa, que la estación y yo estábamos a punto de desvanecernos. Las luces parpadean. El reloj está a punto de detenerse, y la voz, su voz, es clara, me está llamando por mi nombre completo, me dice que la entrada a la mina está esperando, que los cables están conectados, ¿qué debo transmitir? Para que sus voces, las de los atrapados, finalmente,
sean libres, que mi propia voz se perdería para siempre en la estática, como la suya, si no cumplía la promesa. Sé que voy a encender el micrófono, y voy a cumplir la promesa olvidada de los que transmitieron los últimos SOS, la promesa de liberarlos. El reloj de pared se detenía a la misma hora cada madrugada, las 2:47 am. Las sombras se movían entre los equipos, a veces tan definidas que juraría ver una silueta detrás de mí. En el silencio de la noche, escuchaba ruidos metálicos que parecían golpes rítmicos desde el interior de la mina abandonada. Los ecos en el bosque que se escuchaban desde mi ventana repetían palabras distorsionadas si yo las gritaba. Mi propia voz, convertida en un murmullo. Descubrí que años atrás hubo un accidente en una mina cercana, ahora tapiada con vigas y cadenas oxidadas. Un colapso, muchos atrapados. Me recitaba los nombres de los mineros atrapados, los que murieron en la oscuridad. Me decía que la estación era una trampa, un conducto, que ellos no podían salir. Pero yo sí podía entrar, que mi voz era el puente, y cada noche sentía un frío intenso al estar cerca del micrófono, como si las almas de la mina me rozaran, esperando su oportunidad, y que la emisora comunitaria, esta misma estación, fue el único medio que transmitió el SOS desesperado de los atrapados, sus últimas voces buscando ayuda. La voz en la frecuencia pertenecía a una mujer que murió ahí, una de las últimas en hablar, buscando liberar a quienes quedaron atrapados con ella, buscando un relevo. Transmitimos música y mensajes para pueblos alejados, esos que el mapa casi olvida. Mis ventanas dan a un bosque oscuro y montañas lejanas, el tipo de paisaje que te hace sentir minúsculo. Tenía una grabadora en mi escritorio, lista para el momento, pero cada vez que encendía el equipo de grabación, la voz desaparecía, solo estática, y al apagarlo, volvía. Era como si supiera que la estaba buscando. Cada noche, la voz se volvía más insistente, recitando fechas, nombres y secretos familiares que me atormentaban desde niña. Fechas de pérdidas, nombres de los que se fueron demasiado pronto. La primera noche que la escuché, creí que era un problema técnico. Eran como las 2 de la mañana, pero pronto, la voz se hizo clara. Empezó a decir mi nombre, Claudia Mireles, mi nombre completo, y luego, detalles íntimos de mi vida, cosas que nadie más podría saber. Mi primer amor en la secundaria, el nombre de mi perra de la infancia, una cicatriz oculta en mi rodilla, secretos que ni siquiera yo recordaba con claridad. Me helé. El miedo me invadió como un frío intenso que venía del micrófono. Intrigada y asustada, intenté grabar la señal para analizarla. Una madrugada, la voz me guió. En medio de un murmullo de interferencias, escuché un número telefónico. Lo busqué en una vieja agenda que encontré en un cajón olvidado de la estación. Era un número antiguo, de esos con pocos dígitos. Con las manos temblorosas, marqué. Una persona respondió, con la misma voz que oía por la frecuencia, monocorde, fría. Me dijo que debía cumplir una promesa olvidada para evitar que la estación y yo misma desapareciéramos. El aire la llama. Usted es el siguiente relevo. Investigué. La historia se volvió un juego entre lo real y lo espectral. Mi propia casa, mi refugio, se sentía invadida. El teléfono fijo sonaba sin que nadie llamara. En la estación, las luces parpadeaban sin razón. La voz en la frecuencia 104.7 FM ya no pedía ayuda. Ahora pedía que recordara. Una madrugada, la voz en la frecuencia cambió. Era un lamento más fuerte, una súplica que me perforó el alma. Estoy aquí, en la estación, ahora mismo.
Son las 2:40 am. La frecuencia 104.7 FM zumba con más fuerza que nunca. Y yo, Claudia, no sé si estoy perdiendo la cordura, o si esta es la única forma de salvarme, de que mi voz no se convierta en otro susurro en la estática. El sudor frío se me escurría por la nuca mientras firmaba el libro de registro a las 11:47 p.m. Mi pluma dejó un borrón en la fecha. 28 de octubre de 2023. Sus tuberías gimoteaban detrás de las paredes y el viento silbaba entre los marcos de las ventanas como si alguien estuviera susurrando mi nombre. José, la misma noche en que, según los archivos del edificio, ningún guardia había sido asignado al turno. El edificio Echeverría respiraba como un animal dormido. Una hoja suelta del registro cayó al suelo, arrastrada por una corriente invisible. Me agaché para recogerla y noté que estaba escrita a lápiz, con letra temblorosa. No decía mucho, solo 2 frases. La fecha no cambia. El edificio siempre recuerda. Había escuchado rumores, por supuesto, historias vagas de anomalías, luces que parpadeaban en sincronía con el pulso. Ascensores que abrían sus puertas a pisos inexistentes. Nada que uno no pueda explicar con cansancio. Psicosis nocturna o electricidad vieja. Pensé que se trataba de una broma de los otros vigilantes. Era una taza blanca sin marcas. Salvo por un detalle, mi nombre estaba escrito en el borde con marcador negro, pero esa noche no iba a ser como cualquier otra. Me llevé la taza a los labios y sentí el aroma familiar del café que solía preparar Laura antes de irse a su turno en el hospital. Primera anomalía. Todo el edificio se sumió en una oscuridad espesa, pesada como niebla. Encendí mi linterna y bajé al sótano. Nadie debía bajar ahí. Era parte del protocolo, pero sin electricidad. Algo tenía que revisarse. Una interferencia distorsionó la imagen de la cámara 3, la del tercer piso. A pesar de los años que llevaba trabajando en edificios viejos, esa puerta no aparecía en ningún plano, parpadeaba en rojo. Reproduje la cinta. No tenía cerradura ni pomo, solo un letrero escrito a mano. El video mostraba figuras difusas caminando en círculos, como si estuvieran atrapadas dentro de una coreografía invisible. Cuando subí a revisar, me detuve al final del pasillo, como si algo detrás de la puerta presionara hacia afuera. Yo estaba en el vestíbulo, revisando la caja de fusibles, cuando escuché el din metálico del ascensor. El panel mostró 13 a las 12:33 am. El monitor de seguridad emitió un pitido agudo. La entonación, la forma de tragar saliva al final de las frases, incluso el tartamudeo cuando estoy nervioso. La grabación terminó con 17 segundos de alguien llorando como un niño pequeño, pero con una respiración adulta, como si algo demasiado viejo estuviera intentando sonar joven otra vez. Esa foto fue tomada un mes antes del accidente, sobre la camilla. Un expediente médico. Todos los escritorios, absolutamente todos, estaban cubiertos con sábanas blancas. Pero yo había hecho mi ronda a las 10 p.m. y los escritorios estaban limpios. Solo un vacío seco en el estómago. No podía dejar de mirar la palabra paterna. La tinta parecía fresca. Tenía los ojos llenos de agua salada. Parpadeó y desapareció. Agua negra, estancada, que me llegó hasta los tobillos. Olía a mar rancio, a yodo, a desinfectante de hospital. Allí, en un casillero oxidado, encontré 7 uniformes idénticos al mío, todos con sus respectivas credenciales. Lo recuerdo porque uno de ellos aún tenía un monitor encendido con la pantalla azul sobre una de las sábanas. Alguien había dejado una taza de café. El vapor aún era visible,
Me acerqué con cuidado. José. Toqué la cerámica. Estaba caliente. Tenían mi cara. Un susurro me sobresaltó. Gracias por venir. José, giré sobre mis talones, pero el pasillo estaba vacío. El sótano prohibido. Ese era el nombre de mi esposa. La oficina de Laura tenía la luz encendida. Entré empujando la puerta con la bota mojada. A la 1:17 a.m. El zumbido de los generadores cesó. Un estruendo de timbres antiguos, como si decenas de voces pidieran ser escuchadas al mismo tiempo. Al llegar, vi una puerta de acero oxidado que nunca antes había estado ahí, como si hubiera envejecido durante siglos. Como si viniera de alguien que ya no recordaba cómo se sentía estar vivo. No abras si no quieres ver lo que te espera. Lo levanté. Me quedé quieto, sintiendo una presión extraña en el pecho. La empujé con lentitud. Adentro, una sala con paredes cubiertas de espejos sucios, y al centro, una vieja grabadora de cassette encendida. Mi voz. Escucho cómo arrastran los pies. Huelen a humedad, a sótano, a tiempo acumulado. Me tiemblan las manos. Ya casi no veo. Estoy seguro de que esta pluma no escribe. Pero necesito intentarlo. Mi reflejo parpadeó como la cinta de la grabadora. En cada parpadeo. Era más viejo. Mis uñas se caían. Mis encías sangraban. El cabello blanco. Los ojos opacos. Hasta que ya no me reconocí. No entré al ascensor después de las 3 a.m. Era claramente yo, el piso. Fantasma. A las 3:02 a.m. el ascensor subió por sí solo. El edificio Echeverría no tiene piso 13. Entré. Arrastrado por una mezcla de curiosidad y algo más fuerte. Reconocimiento. Como si algo allá arriba me estuviera esperando. Las puertas se abrieron y el pasillo frente a mí estaba inundado. Las oficinas tenían placas en las puertas. Drive Mendoza, enfermera Laura. Me detuve. Dentro, una camilla con sábanas manchadas. En la pared, una fotografía familiar. Nosotros tres en la playa. Valeria, nuestra hija. Estaba sonriendo. Paciente, Valeria Mendoza. Causa de muerte, negligencia paterna. Me doblé. Sentí el vómito subir, pero no salió. La luz parpadeó. Y en el reflejo de una lámpara vi a Laura detrás de mí, observándome. Los vigilantes anteriores. Huí al archivo buscando sentido, buscando papeles, nombres, datos. Cualquier cosa que me anclara a la realidad. Ramón Ortega, desaparecido 28 de octubre de 2000 Queens. Luis Garza, desaparecido 28 de octubre de 2019. Marcos Herrera, Sofía Reyes, Eduardo Vázquez. Todos desaparecidos un 28 de octubre. Y entonces, mi credencial cayó de mi bolsillo. Caída sin viento, sin impulso. Como si algo la hubiera empujado hacia ese lugar. Todas las fotos de los desaparecidos. No parecida. Mi cara. El ritual final. A las 3:33 a.m. Todos los teléfonos del edificio comenzaron a sonar al unísono. Respondí uno. El más cercano. Papá, el agua está muy fría. La voz de mi hija. Otro timbre. Corrí hacia el siguiente. Cariño. ¿Por qué no viniste a buscarnos? La voz de Laura. Un tercer teléfono sonó desde el baño del piso 1. Corrí, desesperado, empapado. Temblando. Ya casi es tu turno. Era mi voz. Pero vieja. Seca. Me miré en el espejo. El edificio no me quería muerto. Me quería viejo. Lo suficientemente viejo como para que nadie recordara que alguna vez existí. Epílogo. Ahora escribo esto en el libro de registro. Mientras las sombras se amontonan frente a la puerta. Si encuentras este mensaje, revisa la página 13 del archivo de empleados. Allí están nuestras fotos.
Todos tenemos la misma cara. Todos somos José Mendoza. Todos venimos cuando alguien falta a su turno. Y escucha. Si oyes un ascensor llegar a tu piso a las 3:17 am, no entres. Simplemente, deja que pase tu turno. Soy Clara, voluntaria en un centro de refugiados. Un lugar perdido en una zona remota, alejado del mundo, destinado a almas desplazadas por conflictos que nadie nombra y desastres naturales que el gobierno olvida. Nunca pensé que terminaría tomando nota de las desapariciones. Nunca pensé que terminaría escribiendo esto. Es una construcción precaria, muros de concreto agrietado y techos de lámina que gimen con cada ráfaga de viento. Rayos laceraban el cielo, truenos que hacían vibrar el suelo, como si el mundo estuviera siendo desgarrado desde adentro. Después, empezamos a notar que la oscuridad era demasiado profunda. No era normal. Se sentía viva. La lluvia era tan intensa que parecía querer perforar el techo de lámina. Llanto de niños. Golpes contra las paredes. Un padre intentó romper la puerta principal, solo para descubrir que estaba atascada desde afuera. Otros intentaron abrir ventanas. Pero no había forma. El refugio, por alguna razón, ya no tenía salidas. Los salones de actividades, donde antes se oían risas lejanas, estaban en silencio absoluto. El lugar parecía congelado en el momento exacto en que la oscuridad lo devoró. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Dijo que el refugio estaba construido sobre un antiguo cementerio indígena. Un lugar sagrado, profanado por nuestras edificaciones. Y que la tormenta, con su furia, había liberado fuerzas que habían quedado atrapadas allí por generaciones. Espíritus. Guardianes. Atacaban a los que intentaban huir, a los que intentaban encender alguna luz con los pocos fósforos que quedaban. Veía manos oscuras, incorpóreas, que intentaban agarrar desde la penumbra, que se estiraban desde las paredes, intentando arrastrar a los refugiados hacia la oscuridad. Tenía que adentrarme en su mundo. Recordé un acceso, una pequeña gruta que los obreros habían sellado hace años, debajo de la bodega de almacenamiento. Atuk me acompañó. Me guió en la penumbra, murmurando oraciones que no entendía. Eran palabras en idiomas antiguos. Me hablaban de una promesa, de un descanso profanado, de la necesidad de un nuevo guardián. No sabían hablar nuestro idioma, pero entendían los símbolos. Con un trozo de madera quemada, marqué sobre la pared uno de los símbolos que había tocado antes, uno que parecía un círculo con espinas. De que la luz, la poca que quedaba, debía extinguirse. Me ofrecieron visiones. Ni un sonido. Caminé por los pasillos. No había cuerpos. No había huellas. Solo vacío. Tenía que entender qué querían, antes de que yo misma fuera una sombra más, una voz más perdida en la frecuencia de la noche. Tal vez sea porque ya no estoy en el mismo lado de la oscuridad. Vi imágenes en mi mente, rituales antiguos, sacrificios, cuerpos disueltos en la tierra. Vi a otros antes que yo. Personas que entraron y que jamás regresaron. Cuando llegamos, retiramos las maderas que sellaban la entrada. Un aire helado brotó de la grieta. Las presencias imitaban voces humanas para engañar, llamando a los niños con las voces de sus madres, a las mujeres con las voces de sus esposos. Avancé a tientas, mi linterna de mano había muerto. El olor a descomposición era abrumador. Mis pies tropezaron con algo. Sentí la forma de un cráneo. Restos óseos se mezclaban con objetos rituales, vasijas rotas, figuras de piedra. En las paredes lisas, sentí símbolos pintados con pigmentos rojos y negros, runas antiguas que parecían vibrar bajo mis dedos. No respondieron con palabras, pero las voces cesaron. Sentí una paz extraña. Como si hubiera sido aceptada. Los pasajes oscuros se abrían solo en la oscuridad total, eran invisibles a cualquier luz. Las áreas de descanso, con colchones viejos y ropa tirada, se sentían frías, abandonadas. Que vivían en la oscuridad,
y solo en condiciones extremas podían cruzar el velo. La tormenta, según él, había roto ese equilibrio. Y ahora exigían algo a cambio. Con cada minuto, con cada desaparición, sentía el aire más denso, más cargado de un olor a tierra mojada y a descomposición, un hedor a tumba abierta. Me costaba respirar. Era como si el suelo, el propio cementerio, estuviera latiendo. Entendí entonces que no podíamos huir. La tormenta no era la amenaza, era el catalizador. La oscuridad era su dominio. A las 2:13 de la mañana, una extraña falla eléctrica. Todo se sumió en una oscuridad densa, asfixiante. Las linternas fallaron una tras otra. Los generadores de emergencia no respondieron. Las baterías, incluso las nuevas, se agotaron en segundos. Fue como si algo succionara toda fuente de luz. Adentro, pasillos estrechos, puertas de metal oxidado y celdas pequeñas donde se amontonan familias enteras. El sistema eléctrico es antiguo, frágil, un corazón débil que bombea luz moribunda. Llegué allí para dar clases de alfabetización, acompañamiento psicológico, incluso ayuda médica básica. La noche que todo cambió, una tormenta se desató como un castigo divino. Al principio creímos que era una falla del sistema. En la penumbra, el pánico estalló. Gritos. Y entonces, la gente empezó a desaparecer. Primero fueron los niños. Uno por uno. No gritaban. Solo se desvanecían, como si la oscuridad los tragara. Luego, adultos. Parejas enteras. En minutos, pasamos de más de 60 personas a menos de 40. Fue entonces cuando escuché los primeros susurros. Venían de las paredes, de los rincones, voces que me hablaban en lenguas que no entendía, guturales y antiguas. Y figuras. Siluetas oscuras que se deslizaban sin hacer ruido por los pasillos, entre los refugiados aterrados. No eran personas. Eran sombras. Se movían con una intención, como si buscaran algo. O a alguien. Intenté recorrer las áreas comunes. La cocina estaba vacía, con utensilios abandonados a medio usar. Las ollas aún humeaban. Fue entonces cuando encontré a Atuk. Un anciano refugiado de origen quechua, de rostro arrugado como el cuero viejo y ojos que parecían haber visto los orígenes del mundo. Me encontró en el pasillo. Me habló de los hijos de la tierra, guardianes oscuros que cuidaban el descanso de los muertos. A medida que las desapariciones aumentaban, las sombras se volvían más densas, más agresivas. El suelo bajo mis pies vibraba suavemente, una pulsación que aumentaba con mi propio miedo. Me obligué a calmarme. Para sobrevivir, tenía que enfrentarlas. Descendí sola. La oscuridad era absoluta. El aire, gélido. Escuché los susurros de nuevo, más claros, más cercanos. No eran solo voces. Las sombras me rodearon. Sentí su frío. Supe que querían consumirnos, que la casa entera era una trampa para ellos. Tenía que negociar. Tenía que ofrecerles algo. Extendí mi mano en la oscuridad. Y dejé que se acercaran. Sentí la frialdad de las manos oscuras sobre mi piel. Me aferré a mi última pizca de cordura. Les ofrecí mi luz. Mi presencia. Les pedí que dejaran ir a los demás. Que me tomaran a mí. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Cuando desperté, estaba sola. El refugio seguía oscuro, pero en silencio. Ahora estoy aquí. Esperando el amanecer. Si es que llega. Y si no. Mi nombre es Carlos, y soy vigilante nocturno. Mi lugar de trabajo es un antiguo manicomio abandonado, cerrado hace más de 30 años. Ahora una estructura decrépita en las afueras de la ciudad, un descenso repentino de temperatura que erizaba la piel y un tenue resplandor azulado que parecía filtrarse por las rendijas, incluso con el candado puesto. Cada vez que me acercaba,
Sentía como mi corazón se aceleraba. Me asignaron la tarea de custodiar el edificio mientras se prepara para su eventual demolición. El aire estaba impregnado de un olor a óxido y desinfectante. Empujé la puerta con cautela y vi la habitación iluminada por rayos de luz azul que emanaban de un espejo. Es un lugar vasto, con pasillos interminables y habitaciones vacías, donde las sombras danzan al ritmo de las luces parpadeantes y el eco de mis pasos es mi única compañía. El video mostraba una escena diferente detrás de mí. En la habitación había camillas metálicas con personas atadas a ellas, cuerpos retorcidos y rostros cubiertos por vendas. Sus respiraciones eran gemidos ahogados. Su superficie estaba cubierta de polvo, huellas dactilares y un líquido oscuro que goteaba por los bordes. Al amanecer inspeccioné el pasillo. A la puerta sellada tenía huellas de barro fresco en el umbral. Y la pared, junto al cartel metálico, alguien había escrito con uñas la palabra regresaré. Algunos mencionaban al doctor Ernesto Vidal, quien dirigió un proyecto secreto llamado Experimento Espejo en 1975. El objetivo era estudiar la conciencia reflejada, crear un vínculo entre el espejo y la mente del sujeto. Los testimonios hablaban de abusos psicológicos, de pacientes que afirmaban que sus reflejos se movían por voluntad propia, de alucinaciones colectivas. Al final, el doctor y su equipo desaparecieron sin dejar rastro. Al apuntar con la linterna, vi mi reflejo, pero con unas ojeras profundas que no correspondían a mi cansancio real. Moví la cabeza y el reflejo tardó un instante en imitarme. Apaga tu radio, nadie vendrá a ayudarte. Colgué en la señal, se perdió. Intenté reiniciar el dispositivo, pero la pantalla mostraba mi nombre, el nombre del manicomio, y una fecha futura en 3 de julio de 2026. Pude distinguir una firma en el marco en Engenbeidel. Al tocarlo, el cristal estaba cálido y vibrante. Sentí un tirón fuerte y, en la grabación, mi mano desapareció frente al espejo, absorbida por la superficie. Las paredes desconchadas están cubiertas de una mezcla de grafitis modernos y los escritos frenéticos de los antiguos pacientes. Tal vez arranquen el espejo y se lo lleven, o tal vez lo destruyan y liberen aquello que habita en él. Solo sé que, cada noche, vuelven los susurros y con ellos, mi reflejo distorsionado. Y cada vez con más insistencia, me susurra: tú serás el próximo. Vivo una pesadilla de bucles infinitos. Llego a la misma puerta, vuelvo a escuchar los susurros, vuelvo a ver el brillo azul. Ya no sé si las voces están dentro del espejo, o si ahora yo estoy atrapado dentro de ellas. Solté la linterna, que rodó por el suelo proyectando un haz de luz errático. Entonces le escuché mi propia voz, pero distorsionada, cantando una nana irreconocible. La entonación era idéntica, pero las palabras eran incomprensibles. Pero hay una habitación en particular que siempre permanece cerrada. Tiene una cadena oxidada, un candado viejo y un cartel metálico que advierten prohibido el paso. Trade to your arm, y mi reflejo sonrió lentamente, mostrando dientes negros y afilados. Logré cerrar la puerta y asegurarla con mi cuerda de servicio. Me apoyé contra la madera, jadeando. La luz azul se desvaneció, y el hospital quedó sumido en su penumbra habitual. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta. Algo estaba intentando entrar. Desde mi primera ronda noté algo extraño en esa puerta. Un murmullo casi imperceptible al pasar frente a ella. Transcurrieron 2 semanas sin incidentes, pero en la noche del día 15, mientras realizaba mi ronda habitual, escuché un sonido inusual. La cadena se movía por sí sola. Subí corriendo las escaleras y encontré el candado casi desprendido, colgando apenas de uno de los eslabones oxidados. Las luces de emergencia, en lugar de parpadear en rojo, emitían un brillo frío y sobrenatural. No había una fuente visible para esa luminosidad, parecía emanar de todo el 4º piso. Sin pensarlo 2 veces, me adentré en el pasillo, llevando conmigo una linterna vieja y el radio de 2 vías que usaba para emergencias. Con el pulso acelerado, lo aseguré nuevamente con un alambre de acero. Pero entonces, noté algo más. En las inscripciones de los pacientes, en la pared adyacente, habían sido alteradas, como si alguien con uñas afiladas hubiera profundizado cada trazo. La noche siguiente, el pasillo se iluminó con una luz azul espectral. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. El candado yacía en el suelo, partido en 2. La cadena colgaba de la aldaba, balanceándose lentamente. El espejo era enorme, con un marco ornamentado y figuras talladas que parecían rostros en agonía.
Di un paso atrás, pero sentí como si algo tirara de mi chaqueta, intentando arrastrarme hacia el cristal. Reuní valor y levanté la linterna para grabar el espejo. De repente, las luces se apagaron. El silencio se volvió opresivo. En la oscuridad, sentí que el espejo vibraba. Intenté alejarme, pero mis pies no respondían. Salí corriendo, tropezando por las escaleras, sintiendo detrás de mí un arrastre constante. Esa noche, no pude dormir. El eco de mis pasos resonaba en mi mente, mezclado con un murmullo gutural. Decidí investigar la historia del manicomio. En los archivos encontré expedientes deteriorados. Comencé a recopilar evidencias en fotografías antiguas, donde el espejo aparecía en la sala de terapias. Cintas de audio, con los delirios de los pacientes. Diarios donde el personal describía cómo sentían una presencia al otro lado del cristal. Una noche, alguien respondió a mi llamada de radio. Era una voz masculina y serena. Dijo: Carlos, has descubierto demasiado. Desde entonces, cada vez que intento moverme por el edificio, mis pasos parecen llevarme de vuelta al cuarto piso. La última vez que documenté algo, grabé el espejo temblando y escuché un alarido inhumano. No sé cuánto tiempo queda antes de que comience la demolición. Si encuentras estas notas, no vengas. No intentes ver el espejo, porque no refleja tu imagen, refleja tu miedo, y lo convierte en realidad.